Buen día chicos. Bueno, vamos a comenzar a través de este medio nuestras clases, intentar avanzar a pesar de las dificultades. Espero que todos se encuentren bien. Yo ya les estoy dejando algunas indicaciones por escrito, pero bueno, me parece que es bueno tener algún mínimo contacto también cara a cara para que vean que estamos aquí disponibles eh, para ayudarlos en lo que podamos y tratar de sobrellevar esta situación lo mejor posible. Quizá para ustedes es un poquito más complicado los que son de primer año, porque bueno, justamente debutar en la universidad y con todo este lío no se lo van a olvidar más. Eh, bueno, la clase pasada, ¿se acuerdan que habíamos llegado a ver el contexto sociocultural en el cual surgía la sociología? Y después empezamos a ver ese cuadrito, sociedad industrial, tradicional, industrial, la información. Bueno, eso va a quedar pendiente para cuando tengamos la próxima presencial. La verdad que no sabemos hasta ahora cuándo puede ser. En principio todo esto es hasta el 1 de abril, ¿no? O sea que tendríamos en realidad dos clases que cubrir de esta forma porque el martes que viene es feriado. ¿Mm? Eh, bueno, una vez que se termina lo del cuadrito, como decía, lo dejamos para después. Y una vez que se termina con esta cuestión, uno empieza a ver los distintos autores, ¿eh? Analizando un poco la historia de la sociología. Pero previamente hay, siempre les damos tres textos que ya están cargados. Antes que nada, tengan en cuenta que todo eso que está, o sea, nos pidieron de la facultad que cargáramos todos los materiales que teníamos sobre la materia, pero no se asusten, no es que tienen que leer todo de golpe y así, sino que yo les voy a ir diciendo qué cosas leer. ¿M? Entonces, les decía que antes de comenzar con los autores, hay tres textos que siempre damos, como para ubicarnos aún un poquito más sobre dónde está con qué características tiene la sociología. Eh, Uno es el de Klimovsky, ¿no? El de Klimovsky que habla sobre los paradigmas en las ciencias sociales, ustedes lo van a encontrar ahí. Ahí lo que el autor desarrolla, estos tres textos los tienen que ir leyendo, siempre los vamos para que lo vayan leyendo por su cuenta, porque no tienen, digamos, una dificultad especial. Pero obviamente, si ustedes lo leen y hay cosas que no entienden, me dicen, ¿no? Nos comunicamos a través del foro, de nuestra materia. Eh, entonces, el texto de Klimovsky lo que habla es de las tres perspectivas generales que hay en sociología, ¿no? O paradigmas, como dice Klimovsky, ¿no? El paradigma positivista, el paradigma radical y el paradigma interpretativo. Cada uno de los autores que vamos a ir viendo se introducen en alguno de estos paradigmas. ¿Mm? Eh, Eso vayan leyéndolo, háganme caso, para que después puedan entender mejor dónde se ubican los distintos autores. ¿Mm? Eh, Después está el texto de Bauman, que se llama Pensando sociológicamente, donde ahí él da algunos lineamientos generales sobre lo que es la sociología y sobre todo lo que tiene que poner el énfasis es en las diferencias que hace Bauman entre sociología y sentido común. ¿Mm? Eh, Porque bueno, como ustedes saben, la sociología es una ciencia social y como ciencia social trata de cosas que todos vivimos. Entonces, bueno, suele estar esa confusión entre, bueno, todos hablamos de sociología, ¿no? Y todos decimos algo, pero eso no es sociología. O sea, todos hablamos de los temas sociales. Pero una cosa es tomar café y hablar de muchos temas, y otra cosa es estudiarlo científicamente. Una cosa es hablar de cómo prevenir el coronavirus y otra cosa es escuchar a un infectólogo que sabe. ¿Mm? Pasa que en ciencias sociales, como son todos temas que bastante cercanos a nosotros, zanateamos y guitarreamos, eh, digamos, sin problema. ¿Mm? Bien, y ahí van a ver entonces qué distinciones hace entre una cosa y la otra. ¿Mm? Y el otro texto es un texto, bueno, prácticamente, digamos, eh, 2 páginas, de Vincent Marqués que se llama no es natural, donde es un punto de partida para hacernos
ver que la sociología lo que hace es desafiar al sentido común, desafiar a lo que se da por natural, ¿eh? Y en la vida social la inmensa mayoría de las cosas son construcciones sociales, no tienen origen natural. Hay cosas que sí tienen origen natural y biológico, pero la inmensa mayoría es que naturalizamos las cosas que hacemos y pensamos como que son lógicas y naturales, en realidad son culturales, son construcciones. Sobre esto después vamos a volver por allá por fines del cuatrimestre, cuando veamos concretamente el concepto de cultura, ¿eh? Bien, eso con respecto a los tres textos, ¿eh? Y después lo que quiero que lean es el capítulo del libro de teoría sociológica que ya he también subido, em, donde el texto de Rosana Serafini, ¿se acuerdan que yo les dije que era el principal en esta primera parte de la materia? Donde hay un capítulo por cada autor, ¿eh? Bueno, esos autores, a ver, esperen un segundito. Bien, esos autores eh, les corresponde un capítulo. El primero que vamos a ver es al que se suele llamar como uno de los padres de la sociología, que es Augusto Comte. Yo después, cuando tengamos la clase presencial, les voy a hacer un cuadrito, más allá de lo que vayamos viendo, sobre el esquema de, bueno, cómo son las corrientes de sociología a lo largo del siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, ¿no? Para que entendamos mejor el contexto. Pero por ahora lo que podemos decir es que Augusto Comte se lo considera el padre de la sociología porque es el primero que habla del concepto de sociología, básicamente. Ustedes van a ver ahí que nace en 1007, fin del 18, sí, 1798, y muere en 1857. Es de origen francés, es filósofo. Y este autor es quizás uno de los que más está cercano, por lo menos de estos primeros, a esa idea de tomar, ¿no? tomar como metodología el positivismo, aquello que veíamos que habían tomado las ciencias naturales 2 siglos antes, ¿eh? Es un fanático del positivismo. Su lema es: la única fuente de conocimiento es la observación. Afirmación que, dicho sea paso, no es producto de la observación, o sea que es una contradicción en sí mismo lo que dice. Pero bueno, más allá de eso, es un fanático de la observación, o sea, está muy, digamos, ilusionado con todo lo que era la ilustración, el racionalismo, propio de la época francesa, siglo XVII, siglo XVIII sobre todo, y entonces tiene un enorme entusiasmo para decir, bueno, podemos estudiar las cosas sociales observándolas externamente. Es un personaje que hizo algunos aportes, pero también muy polémico, ¿eh? Muy polémico. De hecho, en un determinado momento de su vida pierde mucho prestigio porque se vuelve loco, ¿no? Acá hay un chimento de programa televisivo de la tarde, porque él estaba muy enamorado de una vecina que se llamaba Clotilde, nunca le dio bolilla, pero un día se entera que ella se muere y literalmente se vuelve loco, ¿no? Todos los sociólogos tienen algo de loco, ya vamos a ir viendo en cada caso. Lo cierto es que a partir de ahí sigue escribiendo locuras. De hecho, él era absolutamente, por ejemplo, anticlerical, ¿no? Justamente porque como era muy racionalista y muy positivista y todo lo que existía era lo que se veía y nada más, ¿no? Acorde a la época, se pliega a esos movimientos que eran absolutamente anticlericales. Sin embargo, uno de sus últimos libros termina siendo una propuesta de religión, digo, cuando ya estaba bastante, bastante loco, digamos, ¿no? Entonces, que por supuesto estaba loco, pero no era tonto, porque en esa nueva religión el Papa era él. Y bueno, tenía 84 días festivos, el año, según esa religión, o sea, se la pasaba bastante bien. Pero bueno, más allá de esto, ¿qué cosas podemos sintetizar que él propone?
básicamente. A ver, eh, podemos decir que, por un lado, justamente es el primero que ya propone una metodología, que es la observación de los hechos. Sin embargo, también hay que decir, jamás hizo ninguna investigación. ¿eh? Em, Segunda cosa, bueno, él apunta a analizar lo que él llama la estática y la dinámica social. Fíjense, estática y dinámica son conceptos que vienen de la física. Típico de estos primeros pensadores que toman cosas de las otras ciencias. Entonces, estos dos conceptos quedan hasta nuestros días transformados, pero quedan. ¿Por qué? Porque es el primero que al de hablar de estática y dinámica social es el que reconoce, como se reconoce hoy día sencillamente, en aquel momento era novedad, que las sociedades tienen un aspecto estructural o más estable. Cuando uno dice estructura social, estructura económica, estructura educativa, está hablando de una foto. Me van a escuchar muchas veces en clase decir foto y película, ¿no? La estructura es justamente ese armado que tiene la sociedad, esos aspectos más invariantes, más estables, no quiere decir que no cambien, pero más estables, la estructura. Y a su vez tiene dinámica, es decir, más allá de que haya cosas que no se mueven, que son más invariantes, paralelamente a esto la sociedad se va se va desarrollando, ¿no? Y va habiendo nacimientos, muertes, gente que se recibe, gente que pone una empresa, gente, o sea, las dos cosas corren a la vez. ¿eh? Hay una forma muy sencilla de recordar estos dos conceptos, ¿no? Si uno no quiere estudiar mucho, que es pensar en la bandera de un país, la bandera de Brasil. Ustedes, si ven la bandera de Brasil, ¿qué dice? Dice orden y progreso. Eso sería estática y dinámica. ¿Y por qué la bandera de Brasil dice orden y progreso? Bueno, porque las élites brasileñas eran muy, muy comtianas. Todos los días se aprende algo nuevo. Eh, entonces, ese es otro de los aportes. Y el otro aporte que hace es, bueno, todos estos autores, estos primeros autores, tienen la idea de analizar la totalidad de la historia humana. Dicho sea de paso, hago un paréntesis acá con Comte y digo características generales de estos primeros pensadores. No, así no, así. Eh, Estos primeros pensadores, que sobre todo me refiero a los fundadores, ¿no? Que son Comte, Spencer y Marx, por lo menos esos son los que vamos a ver ahora. Bueno, en esta materia. Estos tienen en común, bueno, justamente que pretenden hacer un análisis total de la historia de la humanidad. Hablan de un origen como cuasi bíblico, ¿no? Como la Biblia dice, bueno, Adán y Eva, bueno, ellos siempre hablan de una sociedad original, intentan explicar cómo se fue desarrollando toda la historia y además son progresistas. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos ven que justamente, o casualidad en el momento que ellos están escribiendo, estamos en las puertas de una sociedad utópica, idílica, paradisíaca, como mostrábamos el otro día un poquito en la primera parte de la clase. Entonces, toman, en común también tienen esto de que toman conceptos de otras ciencias, ¿no? Obviamente, básicamente porque no, cuando una ciencia comienza, sea la que fuere, tiene que tomar conceptos de otras, porque hasta que madura y genera sus propios conceptos, esto es así. Por eso lo de estática y dinámica, por ejemplo. En realidad hay conceptos que todavía, 200 años después, se siguen usando en otra ciencia. Cuando uno dice el tejido social, cuando ve la sociedad como un organismo, está tomando de la biología, de la medicina, etcétera, cosas que no son propias de las ciencias sociales. Entonces, está esa cuestión, ¿no? Está también que son más bien filosóficos. Es una paradoja, decimos son los primeros científicos sociales, pero tienen poco de científico. ¿Por qué? Porque más allá de que Comte propone un método, Marx va a proponer un método también, Spencer también, sin embargo, no investigan todavía y son más filosóficos. ¿Qué sería decir más filosóficos que científicos? En la filosofía vos estudiás cómo deben ser las cosas. Y en la ciencia vos estudiás, en la ciencia moderna estudiás cómo son las cosas, independientemente de cómo deban ser o cómo te gusta que sean. Entonces, estos son todos autores que de alguna manera, entre comillas,
bajan línea, ¿no? Es decir, dicen cómo deben ser las cosas, cómo van a ser y punto. No dan mucho lugar a la libertad. Y ahí entramos en otro punto general, y es que son deterministas. ¿Qué quiere decir determinista? Bueno, también lo van a escuchar durante todo el cuatrimestre. Que consideran como que hay leyes universales que pasan por arriba de la humanidad y que son inexorables. Por ende, en estas visiones tenemos, una visión, para la redundancia, del ser humano como no libre, ¿no? O sea, inexorablemente vamos a la sociedad positiva, va a decir Comte. Inexorablemente vamos a la sociedad sin clase, va a decir Marx. ¿Se entiende esto? Bien. Después vamos a ver que hay otras teorías más adelante que sí le dan lugar a la libertad, pero en principio estos son bien deterministas. A ver si me olvido de alguna otra cosita. No, en general, bueno, eso es lo que tienen en común estos primeros autores. Ahora, volviendo a un tercer aporte de los que hace Comte, ahí tenemos que él hace justamente en una de sus obras, analiza la historia de la humanidad, y van a ver que él dice que, bueno, que la humanidad ha pasado por tres estadios, por tres etapas: la etapa religiosa, la etapa metafísica y la etapa positiva. Justamente la religiosa él la considera como la más primitiva en la historia de la humanidad, donde se buscan explicaciones. O sea, estas etapas se definen en función de cómo el hombre conoce. En la etapa religión, bueno, que además la subdivide en politeísta y monoteísta, ¿no? Perdón, primero fetichista, después politeísta y después monoteísta. La etapa fetichista, ¿cuál es? Es la etapa más primitiva en la historia de la humanidad, donde los seres humanos le endilgan poderes a las cosas. Esta es la más primitiva en la historia de la humanidad. Bueno, no sé qué pasaría si Comte volviera viniera a nuestra época, más de 2 siglos después, y viera que, bueno, que hay gente que el tarro de sal no lo pasa en la mano, o que tiene una cintita roja, o que para que gane su equipo se sienta en un sillón especial. Bueno, eso es fetichismo, es darle a las cosas un valor mágico, digamos, de alguna manera. Después se pasa al politeísmo, es decir, la etapa donde hay religiones con varios dioses, y la etapa monoteísta, donde las grandes religiones monoteístas, ¿no? Catolicismo, judaísmo, islamismo. Después en el segundo momento está, o sea, la etapa religiosa, sea desde los orígenes del hombre hasta más o menos el siglo XV, ¿no? Después está la etapa de transición, donde se empieza a utilizar la etapa metafísica, donde se empiezan a utilizar algunos elementos racionales, pero él no le da mucha bolilla a esta etapa, ¿no? Se entremezcla con cierta lógica, cierta racionalidad, con todavía restos de pensamiento religioso, y él quiere llegar rápidamente a la etapa positiva, que, o casualidad, es cuando justo él está escribiendo, ¿no? Y es ese momento donde el industrialismo, el racionalismo, ¿no?, está en su apogeo, y él dice, bueno, y ahora en esta etapa positiva llegamos al culmine de la historia de la humanidad. Bueno, este es un poco el resumen. O sea, ustedes completen esto, insisto, con el capítulo sobre digamos, sobre Augusto Comte, ¿no? El capítulo del libro de Serafini, y después van a ver ahí, entre todo el material, un PowerPoint, ¿no?, que dice Padres Fundadores, donde, bueno, ahí van a tener este autor y los que vamos a seguir viendo, ¿no? Y ahí hay algunos tips que les pueden servir de guía para entenderlo mejor. Y también hay una guía, si mal no recuerdo, que creo que puse una guía, ¿no?, con ciertas preguntas sobre Comte, para que también se vayan digamos, ubicando. Bueno, seguimos por el foro y quedo a disposición para que cualquier consulta que ustedes tengan. Gracias y nos vemos.